Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, dramas y, por supuesto, mucho amor. Estoy súper feliz de tenerlos aquí hoy conmigo, listos para sumergirnos en un tema que, Dios mío, sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y extrañadas de la televisión turca, si adivinaron. Hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de simples rumores o especulaciones sin fundamento. No, aquí solo trabajamos con la verdad. Vamos a analizar una declaración reciente de Kerem, una declaración bomba, que ha dejado a todos boquiabiertos y, sobre todo, ilusionados. Porque según el título del vídeo, Kerem Bürsin lo confirma, Hande su gran inspiración, pues imagínense la magnitud del asunto. ¿Será cierto? ¿Es un guiño a una posible reconciliación? ¿O simplemente Kerem siendo Kerem, con esa forma tan particular de expresarse? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta jugosa información, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Por favor, no sean tímidos. Aquí tenemos chismecitos frescos todos los días, análisis profundos de sus series favoritas y, sobre todo, mucho cariño para ustedes. Así que ya saben, cliquen en ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Se los agradeceré con todo mi corazón. Ahora sí, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y abróchense los cinturones porque esto se va a poner interesante. Como todos sabemos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un verdadero fenómeno. Su química en pantalla en la serie Senkal Kapm era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. La gente no solo amaba a Eda y Serkan, sino que también amaba a Kerem y Hande juntos. Era una de esas parejas que parecían destinadas a estar juntas, una verdadera historia de cuento de hadas. Pero como en todo cuento de hadas, la realidad a veces golpea con fuerza. Después de un tiempo, los rumores de una posible separación comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Todos esperábamos que fuera solo un malentendido, una noticia falsa. Pero lamentablemente con el tiempo se confirmó lo que muchos temían, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un duro golpe para los fans. Muchos no podían entender cómo una pareja tan perfecta, tan enamorada, podía separarse. Se crearon miles de teorías, se buscaron culpables, se analizaron cada una de sus interacciones en redes sociales. Un verdadero caos. La ruptura, que para algunos se veía venir por ciertos gestos y ausencias públicas, para otros fue un mazazo inesperado. Recordarán que incluso se llegó a hablar de una posible presión familiar sobre Hande, un tema que nunca se confirmó pero que alimentó aún más la histeria colectiva. Los foros de fans ardían día y noche, buscando la más mínima pista que explicara lo sucedido. Y como suele suceder en estos casos, tanto Kerem como Hande guardaron silencio. No dieron explicaciones, no alimentaron los rumores. Simplemente se alejaron, cada uno siguiendo su camino. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y el dolor de los fans. Su silencio, estratégico o no, permitió que los rumores corrieran libremente. Algunos decían que era una decisión mutua, resultado de las exigencias de sus carreras y la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Otros, más melodramáticos, hablaban de infidelidades y desilusiones. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encontraba en un punto intermedio, en una mezcla de factores personales y profesionales que llevaron a la inevitable ruptura. Pero a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre Kerem y Hande siempre parecieron estar presentes. Aunque no se les veía juntos ni se mencionaban públicamente, muchos creían que su historia no había terminado del todo. Que quizás en el futuro el destino los volvería a unir. Ese quizás se convirtió en el combustible de la esperanza, en la llama que mantenía viva la fe de los fans más acérrimos. Cada aniversario de la serie, cada cumpleaños, cada pequeño gesto que pudiera interpretarse como una señal, era analizado con lupa, buscando el indicio de una posible reconciliación. Y es aquí donde entra en juego la declaración de Kerem que ha revolucionado las redes sociales. En una reciente entrevista, al ser preguntado sobre sus inspiraciones, sobre las personas que lo motivan a ser mejor cada día, Kerem sorprendió a todos al mencionar a Hande. No dijo nada explícito, no confirmó una reconciliación ni nada por el estilo.
Pero sus palabras fueron suficientes para encender la chispa de la esperanza en el corazón de los fans. La entrevista, que aparentemente versaba sobre sus nuevos proyectos y su visión del futuro, tomó un giro inesperado cuando el entrevistador, astutamente, le preguntó sobre las personas que lo inspiraban en su día a día. Kerem, después de mencionar a algunos nombres importantes de la industria cinematográfica, soltó la bomba: Ande. Según las traducciones y los análisis que hemos podido recopilar, Kerem dijo algo así como: Ande siempre ha sido una persona muy especial en mi vida. Su talento, su dedicación y su forma de ser me inspiran profundamente. He aprendido mucho de ella y siempre la admiraré. La frase en turco tenía una carga emocional aún mayor. El uso de ciertas palabras, la entonación. Todo parecía indicar que Kerem hablaba con sinceridad, desde el corazón. Las redes sociales en cuestión de minutos se inundaron de capturas de pantalla de la entrevista, GIFs, memes y comentarios de todo tipo. El hashtag #KeremAnde volvió a ser trending topic mundial. ¡Boom! ¿Lo ven? No dijo nada comprometedor, pero lo dijo todo. Esas palabras, viniendo de él, tienen un peso enorme. Demuestran que, a pesar del tiempo y la distancia, Ande sigue ocupando un lugar importante en su corazón y en su vida. Es un reconocimiento público, un gesto de respeto que va más allá de la simple cortesía. Es una declaración de admiración hacia una persona que, independientemente de su relación sentimental, ha dejado una huella imborrable en su vida. Ahora bien, ¿qué significa esto realmente? ¿Será una señal de que están considerando retomar su relación? ¿O simplemente es Kerem reconociendo la influencia positiva que Ande tuvo en su vida? La pregunta del millón, ¿verdad? La que todos nos estamos haciendo. Intentemos analizarlo con objetividad, sin dejarnos llevar por el romanticismo exacerbado. Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las teorías. Algunos creen que esta declaración es una forma sutil de Kerem de acercarse a Ande, de demostrarle que todavía la recuerda y que la valora. Otros piensan que simplemente está siendo sincero y honesto, reconociendo el talento y la personalidad de su expareja. La realidad, como siempre, puede ser una mezcla de ambas cosas. Quizás Kerem está siendo sincero al expresar su admiración por Ande, pero al mismo tiempo, inconscientemente, está abriendo la puerta a una posible reconciliación. Personalmente creo que ambas opciones son válidas. Es posible que Kerem aún sienta algo por Ande y que esté buscando una forma de reconectar con ella. Pero también es posible que simplemente la admire y la respete como persona y como profesional. Recordemos que ambos son artistas talentosos, con una trayectoria profesional exitosa. Es lógico que se admiren mutuamente independientemente de su relación personal. Lo que sí es cierto es que esta declaración ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja han reaccionado con entusiasmo y optimismo. Se han creado hashtags, se han compartido fotos y vídeos de Kerem y Ande juntos, y se han escrito miles de mensajes expresando el deseo de que vuelvan a estar juntos. Las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla entre los que creen en la reconciliación y los que piensan que es simplemente un gesto de buena voluntad. La verdad es que la química entre Kerem y Ande era innegable, y es comprensible que la gente quiera verlos juntos nuevamente. Eran una pareja que irradiaba amor y felicidad, y su separación dejó un vacío en el corazón de muchos. La magia que transmitían en pantalla era palpable, y muchos fans se sintieron identificados con su historia de amor. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo importante es que Kerem y Ande sean felices. Si eso significa que vuelvan a estar juntos, genial. Pero si significa que sigan caminos separados, también está bien. Lo importante es que encuentren la felicidad y la paz en sus vidas. No podemos obligarlos a estar juntos, ni podemos proyectar nuestras propias expectativas sobre su relación. Y hablando de caminos separados, es importante recordar que tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus carreras profesionales. Kerem ha participado en varios proyectos exitosos, demostrando su talento y versatilidad como actor. Lo hemos visto en diferentes roles, explorando nuevos registros y consolidándose como uno de los actores más cotizados de Turquía. Y Ande también ha brillado en diferentes papeles, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama internacional. Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos. Tienen todo el futuro por delante y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo.
Su talento es innegable y su potencial ilimitado. Así que, volviendo a la declaración de Kerem, creo que lo más importante es interpretarla como una muestra de respeto y admiración hacia Hande. Es un reconocimiento a su talento, a su personalidad y a la influencia que tuvo en su vida. Es una muestra de madurez y profesionalismo por parte de Kerem, que demuestra que es capaz de valorar a Hande más allá de su relación sentimental. No sabemos si esto conducirá a una reconciliación o no. Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora podemos disfrutar de este pequeño rayo de esperanza y seguir apoyando a Kerem y Hande en sus respectivos proyectos. Sigamos de cerca sus carreras, disfrutemos de su talento y respetemos sus decisiones. Y recuerden, mis queridos faranduleros, que el amor es un misterio. A veces nos sorprende cuando menos lo esperamos, y otras veces nos deja con el corazón roto. Pero lo importante es nunca perder la esperanza y seguir creyendo en la magia del amor. El amor es un sentimiento complejo y multifacético, que puede manifestarse de muchas maneras diferentes. En resumen, la reciente declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel como una de sus grandes inspiraciones ha revivido la esperanza entre los fans de la expareja. Si bien no confirma una reconciliación, sí demuestra el cariño, respeto y admiración que Kerem siente por Hande, reconociendo la influencia positiva que ella tuvo en su vida. Es un rayo de esperanza para quienes anhelan verlos juntos de nuevo, pero también una muestra de madurez y reconocimiento profesional. Es una noticia que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y apasionado de la declaración de Kerem Bürsin. He intentado darles todos los detalles y perspectivas posibles para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. He rebuscado en cada rincón de Internet, he analizado cada comentario y he intentado ponerme en la piel de ambos para entender sus sentimientos y motivaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ustedes son la razón por la que sigo aquí, trayéndoles los últimos chismecitos y análisis de sus estrellas favoritas. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la declaración de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O simplemente es un gesto de respeto y admiración? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta saber lo que piensan. No se corten, quiero saber sus teorías más locas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Se los agradeceré eternamente. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Les mando un beso enorme, lleno de cariño y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor está en el aire. Chao, chao.